La parte que verdaderamente me conmueve es la idea de poder generar algún tipo de cambio. No un cambio excesivamente radical, pero sí uno real. La carta que lo transformó todo llegó a Palacio de Kensington a las 16:32 de un jueves por la tarde. Fue entregada en mano por un mensajero privado que se negó a dejarla en seguridad. Estaba dirigida simplemente a William, con una caligrafía que él reconoció al instante. Era de Sir David Manning, el hombre que había sido su secretario personal entre 2009 y 2012, los años más oscuros de su vida, cuando William luchaba por conciliar deber y deseo. No había visto a David en casi 3 años. El sobre era grueso, pesado. William lo observó varios minutos antes de abrirlo, con la sensación instintiva de que lo que contenía cambiaría algo profundo. Al abrirlo, cayeron 3 objetos: una carta, un informe médico y una memoria USB llamada simplemente Verdad. El informe médico llevaba fecha de 2 semanas atrás. Cáncer de páncreas en fase 4, metastásico e inoperable. Pronóstico de 3 a 6 meses. Paciente, Sir David Manning. La carta, escrita a mano en 10 páginas, comenzaba con una disculpa. David lamentaba el impacto, pero confesaba haber tomado decisiones durante su tiempo como secretario que, aunque supuestamente debían proteger al príncipe, en realidad lo habían perjudicado. Y antes de morir, necesitaba que William conociera toda la verdad sobre lo que se había hecho en su nombre. Lo que siguió fue una confesión que reabrió heridas que William creía cicatrizadas. Las misiones militares que él pensaba haber elegido fueron en realidad planificadas por David, asegurándose de que recibiera destinos prestigiosos, visibles, pero seguros. Y finalmente, irrelevantes. El joven príncipe había creído ganarse su lugar por mérito propio, cuando en realidad había seguido un guión cuidadosamente preparado. Incluso el momento de su compromiso con Catherine había sido manipulado. David había intervenido discretamente con la familia de Catherine y con asesores del palacio, generando circunstancias que hicieron que William sintiera que había tomado la decisión por sí mismo, cuando en realidad había sido conducido hacia ella. Lo más devastador, David había trabajado activamente para impedir que William investigara a fondo la muerte y el legado de su madre. William había querido conocer a Diana más allá de la versión edulcorada que el palacio presentaba. David lo había disuadido, argumentando que sería reabrir heridas dolorosas, cuando en realidad el palacio temía lo que William podría descubrir sobre cómo Diana fue sistemáticamente aislada y privada de apoyo. La tarea de David había sido asegurarse de que William nunca indagara demasiado, nunca hiciera las preguntas correctas, nunca presionara lo suficiente como para obligar al palacio a admitir verdades incómodas. Y lo había logrado. La carta detallaba episodios concretos de mentiras y manipulaciones. Conversaciones que William recordaba como apoyo sincero habían sido, en realidad, maniobras estratégicas. El hombre en quien había depositado su confianza como mentor había actuado como su controlador, moldeándolo para ser el príncipe que la institución necesitaba, no el hombre que William deseaba ser. David escribió que había creído estar ayudando, que proteger a William significaba protegerlo de su dolor y de su rabia. Pero al observarlo con los años, comprendió que en realidad había causado un daño profundo. Le había arrebatado la capacidad de decidir en años cruciales. Le había impedido procesar plenamente la muerte de su madre y había contribuido a crear un príncipe contenido, perfecto para la institución, pero a costa de su auténtico yo. La memoria USB contenía documentos, correos electrónicos, grabaciones y actas de reuniones que demostraban todo lo confesado. William permaneció sentado en su escritorio mientras la tarde se convertía en noche, leyendo y releyendo la carta, incapaz de asimilar su significado. Catherine lo encontró horas después, en la oscuridad, aún en la misma posición, con las hojas esparcidas sobre el escritorio. Encendió una lámpara y le preguntó qué ocurría. Por primera vez en años, William se permitió llorar delante de alguien. No lágrimas discretas, sino un llanto crudo, furioso,
al comprender que gran parte de su vida había sido coreografiada. Le entregó la carta. Catherine la leyó despacio, y su expresión pasó de la confusión al horror y luego a una ira silenciosa. Cuando terminó, le hizo una única pregunta. ¿Qué quieres hacer? William no tuvo respuesta. Porque la noticia desgarradora no era solo que David estaba muriendo, o que lo había manipulado durante años. Lo más doloroso era tener que decidir si conocer la verdad hacía su vida más honesta, o simplemente más insoportable. El peso de los recuerdos manipulados lo mantuvo despierto toda la noche. Se quedó en su estudio con la memoria USB, observando cómo años de su vida adquirían un nuevo sentido a la luz de documentos que él nunca debía ver. Cadenas de correos que coordinaban estrategias para guiarlo hacia decisiones maduras. Memorandos sobre cómo manejar la narrativa de Diana. Notas de reuniones donde asesores discutían el estado psicológico de William como si fuera un problema que resolver y no una persona que necesitaba apoyo. Los documentos más dolorosos eran las transcripciones de conversaciones que él creía totalmente privadas. William había confiado en David, hablándole de su conflicto entre querer un despliegue militar significativo y sentirse utilizado como herramienta de relaciones públicas. David había escuchado con aparente empatía, pero inmediatamente después enviaba correos a funcionarios describiendo cómo generar la apariencia de un servicio relevante mientras mantenían a William en entornos controlados. También había grabaciones. William escuchó su propia voz más joven preguntándole a David si estaba haciendo lo correcto al proponer matrimonio a Catherine. La respuesta cálida de David lo animaba a confiar en sus instintos. Sin embargo, las notas adjuntas a aquella reunión revelaban que David acababa de coordinar con la familia de Catherine y con altos cargos del palacio, todos sincronizados para que William se sintiera listo en una fecha exacta vinculada a los ciclos mediáticos. La manipulación relacionada con el legado de su madre era la más amplia y cruel. William había querido entrevistar al antiguo personal de Diana, a sus amigos. David había bloqueado cada intento de manera sistemática. Un hilo de correos hizo que William sintiera náuseas. En él, David discutía con abogados del palacio cómo impedir que William accediera a materiales de archivo sobre la separación de Diana, señalando personas específicas que William no debía entrevistar y desarrollando estrategias para disuadir sus preguntas sin que pareciera obstrucción directa. La lógica institucional era escalofriante. El dolor de William por su madre era tratado como un riesgo que había que gestionar, no como una herida que debía recibir apoyo. Necesitaban que fuera controlable, emocionalmente contenido, y David había sido el principal instrumento de ese control. Con el amanecer, Catherine les llevó una taza de café. Se sentó a su lado y comentó que todo aquello explicaba su tendencia constante a dudar de sí mismo, su dificultad para tomar decisiones. William siempre había sospechado que muchas de sus elecciones no eran realmente suyas, y ahora por fin tenían la prueba de que había sido algo mucho más deliberado. William le hizo una pregunta peligrosa. ¿Tú lo sabías? ¿Tu familia participó en esto? Catherine respondió que sabía de conversaciones entre funcionarios del palacio y sus padres respecto al momento oportuno, pero no conocía la magnitud de la manipulación. Luego preguntó si saber esto cambiaba lo que él sentía por su matrimonio. William dijo que no. Su relación era auténtica, pero le enfurecía que algo tan íntimo como decidir cuándo casarse hubiera sido tratado como una estrategia institucional, en vez de una decisión puramente personal. El día llegó con obligaciones que no podía aplazar. William cumplió con sus compromisos oficiales de manera automática, mientras internamente todo se desmoronaba. Durante una pausa, llamó a su padre. Charles respondió de inmediato, preocupado. William le pidió hablar en privado sobre David Manning. Tras un largo silencio, Charles propuso cenar esa noche en Clarence House. Por la tarde, William revisó el archivo de Diana que David había elaborado. Testimonios de empleados que habían presenciado sus dificultades. Historiales médicos que demostraban que su salud mental había sido ignorada en lugar de atendida y documentos que mostraban cómo los funcionarios del palacio
La habían aislado deliberadamente. Lo más devastador eran las cartas de Diana suplicando ayuda para recibir terapia. Las respuestas institucionales eran evasivas, burocráticas, insinuando que sus problemas eran fallos personales. Leer las súplicas desesperadas de su madre, sistemáticamente rechazadas, ayudó a William a entender por qué ella había acudido finalmente a la prensa. Esa tarde, George regresó a casa lleno de historias del colegio. William lo observó, pensando en cómo algún día su hijo también tendría que enfrentarse a su propia versión del aparato institucional. Más tarde, Charlotte lo encontró en la biblioteca leyendo otra vez las cartas de Diana. Se subió a su regazo y le dijo que lo veía triste. William la abrazó y respondió que estaba pensando en su mamá. El trayecto hacia Clarence House se sintió demasiado largo y demasiado corto a la vez. William sabía que una vez que comenzaras a hablar del testimonio de David, toda estructura emocional se derrumbaría. Charles lo recibió en una entrada privada, luciendo más envejecido de lo habitual. Fueron directamente al despacho sin intercambiar cortesías. William no dio rodeos. Le entregó a su padre algunos de los documentos impresos del USB y explicó que David estaba muriendo, que había enviado una confesión y pruebas de una manipulación sistemática, y que Charles lo sabía, lo había aprobado y había participado. Charles leyó los documentos lentamente. Al terminar, le dijo que lo sentía, y aunque era sincero, ambos sabían que no era suficiente. El enfrentamiento con la verdad institucional. Charles se sirvió un whisky sin preguntar si William quería uno. Le temblaban las manos. Admitió que sí. Había sabido que David lo estaba manejando. Lo había permitido porque pensaba que William necesitaba orientación. Creía que ayudarlo a tomar las decisiones correctas, incluso mediante manipulación, era mejor que dejarlo cometer errores que pudieran perjudicarlo a él o a la institución. La respuesta de William fue una furia helada. ¿Quién se creía su padre para decidir cuáles eran sus errores, para moldearlo mediante engaños hasta obtener obediencia? Charles intentó explicar que así funcionaba la institución, que así se formaba a los herederos, que él mismo había sido dirigido de esa manera. Pero William lo interrumpió. Que Charles hubiera aceptado su propia manipulación no significaba que él tuviera que aceptar la suya. La discusión que siguió fue la más honesta que habían tenido en años. William acusó a su padre de tratarlo como un proyecto, y no como un hijo. De priorizar la estabilidad institucional sobre su bienestar emocional, de repetir los mismos errores que habían destruido a Diana. Charles replicó que William no comprendía la posición imposible en la que se encuentra un monarca, que los deseos personales siempre deben ceder ante el deber. William le preguntó si era consciente de que estaba defendiendo la manipulación psicológica como si fuera un método válido de crianza, ofreciendo exactamente la misma lógica que había aislado a Diana y contribuido a la tragedia que marcó la vida de ambos. Discutieron sobre hechos concretos. William quiso saber quién había decidido que él no debía investigar el legado de su madre. Charles admitió que había sido una decisión colectiva. Pensaban que profundizar en el tratamiento que recibió Diana provocaría dolor y problemas de imagen pública si William empezaba a simpatizar con sus críticas. Así que sacrificaron la comprensión que William merecía sobre su propia madre para proteger la imagen institucional. Charles lo presentó como una forma de protegerlo. William lo llamó lo que era. Impedirle conocer verdades que podrían llevarlo a cuestionar al sistema que se esperaba que sirviera. Preguntó entonces por la manipulación del compromiso. Charles dijo que no había sido exactamente una orquestación, sino más bien crear circunstancias favorables. William lo miró fijamente. Crear circunstancias favorables era manipulación. La institución había tratado su decisión más íntima como una oportunidad estratégica. La defensa de Charles fue que en sus vidas todo servía a los intereses de la institución. Ese era el pacto. Privilegio a cambio de aceptar que su vida privada nunca sería totalmente suya. Pero William respondió que aceptar que la vida no es completamente privada no es lo mismo que permitir que decisiones fundamentales manipuladas sin su conocimiento.
Hay una diferencia entre servir al público y ser una marioneta que cree estar tomando sus propias decisiones. Charles explicó por qué había aprobado las estrategias de David. Temía ver a William seguir el camino de Harry, enfadado, dispuesto a criticar a la institución abiertamente. Le aterrorizaba que ambos hijos rechazaran la vida real. Controlarte era una forma de evitar que eso ocurriera, admitió. William lo miró, incrédulo. Le preguntó si comprendía lo que estaba reconociendo, que había priorizado la supervivencia institucional sobre su crecimiento auténtico, que había estado dispuesto a manipular psicológicamente a su propio hijo, que no había aprendido nada de Diana, salvo cómo controlar mejor a la siguiente generación. Charles parecía envejecer frente a sus ojos. Dijo que había intentado hacer lo mejor que sus padres, demostrar afecto, apoyar las decisiones de su hijo. Pero proteger la institución, confesó, a veces exigía decisiones difíciles que herían a las personas que amaba. La respuesta de William fue un susurro devastador. Si la institución necesita dañar a la gente para sobrevivir, quizás no merezca sobrevivir. Charles lo miró horrorizado, preguntando si estaba insinuando que debían dejar morir la monarquía. William respondió que no lo sabía. Solo sabía que, tras descubrir hasta qué punto lo habían manipulado, ya no estaba seguro de si la vida que llevaba era la que él había elegido o una en la que lo habían empujado sin darse cuenta. Y comprendió que su madre se había hecho las mismas preguntas. En lugar de escucharla, la institución había intentado desacreditarla. William le dijo que solo quería honestidad, nada de más control. Si Charles quería una relación con su hijo, y no solo con el heredero, debía basarse en la verdad. Y debía dejar de justificar el trato que la institución le había dado a Diana. Reconocer que el sistema la había fallado de forma catastrófica. Charles prometió intentarlo, aunque no podía asegurar éxito. La institución está en mis huesos, dijo, pero trataré de escuchar tu ira sin defenderme. William se levantó. Le dijo que iría a ver a David, y después decidiría qué hacer con toda esa información. Mantenerla en secreto o hacerla pública. Charles le pidió que no actuara impulsivamente. William respondió con frialdad. He pasado años sin tomar decisiones reales. Quizás una decisión nacida de la ira, al menos, será verdaderamente mía. La verdad en el hecho de muerte. 3 días después, William condujo él mismo hasta un hospicio privado en Surrey, con apenas un mínimo equipo de seguridad. Era un lugar tranquilo, exclusivo, donde los ricos iban a morir con dignidad, lejos de la mirada pública. David había elegido bien. Ningún periodista lo encontraría allí, ninguna foto filtrada de su deterioro, solo un silencio pacífico antes del final. Una enfermera guió a William hasta la habitación, advirtiéndole que el paciente estaba consciente, aunque medicado, y que las conversaciones lo agotaban rápido. William asintió, preparándose para ver al hombre que lo había manipulado durante años, reducido por la enfermedad. David estaba sentado en la cama cuando él entró. Más delgado, la piel amarillenta por la insuficiencia hepática, pero con la mirada viva. Agradeció a William por haber venido y le indicó una silla junto a su cama. Se miraron en silencio unos segundos. Antiguo mentor y protegido, manipulador y manipulado. 2 hombres unidos por una historia imposible de borrar. William rompió el silencio. Dijo que había recibido su carta y revisado toda la documentación. David asintió lentamente y le preguntó si lo odiaba. William lo pensó antes de responder con sinceridad. No lo sabía. Sentía rabia, sí, y traición, pero también una extraña gratitud. Al menos ahora comprendía su pasado. Podía ver su vida con claridad y tomar decisiones futuras con plena conciencia. David confesó que había dudado mucho entre callar o confesar. Admitió que su confesión era, en parte, egoísta. Traspasaba su culpa a William, cargándolo con un peso doloroso. Pero había decidido que William merecía saber la verdad, incluso si esa verdad dolía. Morir sin decirlo habría sido la peor de las traiciones. Entonces William formuló la pregunta que lo había atormentado desde que leyó la carta.
¿Alguna vez me quisiste de verdad? ¿O todo fue una actuación profesional para manejarme mejor? Porque algunos de sus recuerdos más valiosos de aquellos años oscuros eran conversaciones con David, momentos en los que se había sentido comprendido. Saber que esos instantes habían sido teatro calculado destruiría algo sagrado. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Dijo que sí, que lo había querido sinceramente, que esa era precisamente la razón por la que la manipulación había sido tan eficaz y tan dolorosa. La gestión fría habría sido más fácil. Pero él se había encariñado con William, había creído que guiarlo hacia lo que el sistema deseaba era protegerlo, aunque eso significara minar su autonomía. Su relación había sido real dentro de los límites que le habían impuesto. El afecto, la tutoría, las conversaciones nocturnas sobre el deber y el destino. Todo eso había sido auténtico. Pero existía dentro de una estructura de control que David nunca le permitió ver, porque revelar su existencia habría destruido su eficacia. William lo interrogó sobre casos concretos, sus misiones militares, el momento del compromiso, los obstáculos para investigar el legado de Diana. David explicó la lógica institucional y sus propias justificaciones. Cada explicación revelaba hasta qué punto el sistema lo había condicionado a priorizar el control sobre la empatía, cómo la manipulación se había convertido en su lenguaje natural, bajo la creencia de que ofrecía orientación. La conversación sobre Diana fue la más dolorosa. David admitió que impedir que William investigara a fondo el trato que su madre recibió fue una estrategia deliberada, coordinada con altos funcionarios del palacio y con la oficina de Charles. Creían sinceramente que conocer ciertas verdades lo destrozaría, lo llenaría de resentimiento y pondría en riesgo su capacidad para servir. William le preguntó qué verdades, exactamente, trataban de ocultarle. David tardó en responder. Finalmente, con un hilo de voz, dijo que los funcionarios sabían de los problemas de salud mental de Diana y los habían descartado como manipulaciones emocionales, no como enfermedad real, que ella había pedido ayuda una y otra vez, y la habían tachado de exagerada, que sus intentos de recibir tratamiento psiquiátrico fueron bloqueados por miedo a lo que pudiera revelar en terapia, y que, en los últimos años antes de su muerte, Diana había estado reuniendo documentos sobre su experiencia, preparando un relato completo para denunciar la crueldad institucional. El palacio lo sabía y había planificado cómo desacreditarla si hacía públicas sus palabras, presentándola como una mujer inestable que inventaba acusaciones. Tras su muerte, hubo un esfuerzo coordinado por ocultar todo. La versión oficial exaltó su labor humanitaria y su amor maternal, mientras silenciaba sus críticas a la institución. Y William, su hijo, había sido cuidadosamente dirigido para no comprender nunca por completo su punto de vista. Porque un futuro rey que reconociera que su madre fue víctima del sistema era un futuro rey que podría intentar reformarlo, o incluso derribarlo, ocultando las verdades que podrían haberlo radicalizado. William se quedó en silencio, sintiendo cómo su comprensión del mundo cambiaba de forma dolorosa. Su madre no había sido inestable. Había estado atrapada, desesperada y sistemáticamente privada de apoyo. Sus críticas públicas no habían sido traiciones. Fueron el último recurso de una mujer ignorada por los canales privados. Su muerte no solo fue una tragedia personal. Eliminó a alguien que amenazaba con exponer las verdades que la institución necesitaba mantener ocultas. Y él, William, había sido criado para llorarla sin entenderla, para servir a la misma estructura que la destruyó, conservando una amnesia conveniente sobre sus errores. David, con voz débil, le dijo que lamentaba haber participado en todo aquello, haberle impedido acceder a la verdad sobre su propia madre. Creyó que la estaba protegiendo. Ahora entendía que había protegido a la institución a costa de William. William preguntó si había más, otras manipulaciones, otras verdades ocultas. David suspiró. En instituciones basadas en el control de la percepción, dijo, siempre hay más. Pero te he contado las grandes mentiras, las que yo mismo ejecuté. El resto tendrás que descubrirlo, o elegir no hacerlo. Hablaron 1 hora más,
David se debilitaba visiblemente. William alternaba entre la ira y una compasión contenida. Aquel hombre estaba muriendo. Se mostraba sinceramente arrepentido y le había revelado verdades que la institución jamás habría reconocido por voluntad propia. La manipulación había sido real, pero también lo era la confesión. William comprendió que debía sostener ambas verdades al mismo tiempo. Antes de irse, le hizo una última pregunta. Si pudieras hacerlo todo otra vez, sabiendo lo que sabes ahora, ¿rechazarías la misión? ¿Te negarías a ser el instrumento de mi manipulación? David guardó silencio largo rato. Luego, con una honestidad dolorosa, respondió. Probablemente no. La institución es demasiado poderosa, la presión para obedecer demasiado fuerte. Las justificaciones siempre están a mano. Seguramente repetiría las mismas decisiones y los mismos remordimientos. Pero al menos puedo darte algo que nunca tuviste. La verdad completa sobre lo que te hicieron y por qué. No borra el daño, pero puede impedir que se repita si usas este conocimiento para protegerte a ti y a tus hijos. William le dio las gracias, para sorpresa de ambos. No por la manipulación, sino por la confesión. Por haberle dado el regalo más amargo y necesario, el de entender su propia historia. David murió 6 semanas después. William asistió a un funeral íntimo, de pie junto a la familia del hombre que lo había usado, representando a la institución que también lo había usado a él. Un círculo perfecto de manipulación, donde todos eran a la vez víctimas y verdugos, controladores y jotrolados. El sacerdote habló de su distinguido servicio, de su dedicación al deber y de su profundo impacto. Todo cierto, pero incompleto. William escuchó y pensó en cómo los elogios suelen contar medias verdades, en cómo las instituciones sobreviven gracias a la omisión estratégica, cómo glorifican el servicio mientras ocultan el costo humano. Después del funeral, la viuda de David se acercó a él con un sobre. David había dejado instrucciones de entregárselo tras su muerte. Dentro, una sola hoja manuscrita. No dejes que le hagan a George lo que te hicimos a ti. Rompe el ciclo. William dobló la hoja con cuidado y la guardó en el bolsillo. Permaneció allí durante días, recordándole el último mensaje de David. Una advertencia, pero también un desafío. La decisión que lo cambia todo. Durante los 2 meses siguientes, William cargó con el peso de las confesiones en silencio. Le contó todo a Catherine. Compartió parte con su padre durante conversaciones tensas, donde Charles intentó justificar lo injustificable, hasta que no pudo más que aceptar la ira de su hijo. En público nada cambió. William siguió cumpliendo con sus deberes, asistiendo a actos, sonriendo ante las cámaras, desempeñando el papel para el que lo habían formado y manipulado toda su vida. Porque saber la verdad no le daba automáticamente claridad sobre qué hacer con ella. La institución tenía demasiada inercia, siglos de precedentes, estructuras constitucionales, expectativas públicas y lealtades familiares. Todo empujaba hacia la continuidad, hacia absorber esa verdad como tantas otras incómodas, reconocerla en privado y no alterar nada en público. William podría haberlo aceptado. Guardar la confesión de David, usar ese conocimiento solo para proteger a sus hijos de futuros abusos, pero mantener el sistema intacto. Habría sido el camino más fácil, el menos disruptivo. Parte de él lo deseaba, pero otra parte, la que había heredado de su madre, la que no podía tolerar la crueldad institucional, comenzó a rebelarse en silencio, porque callar significaba complicidad. Significaba aceptar que los futuros herederos serían manipulados del mismo modo. Significaba permitir que la institución continuara rompiendo a las personas sin rendir cuentas. La decisión se cristalizó una noche tranquila en Anmere Hall, durante una conversación con George, su hijo mayor, que ya tenía 12 años. El niño comenzaba a hacer preguntas más profundas sobre la vida real, intentando entender las limitaciones que definirían su futuro. «Papá», le preguntó, ¿vale la pena ser rey? Perder la privacidad, vivir bajo la mirada constante, no poder decidir cosas que la gente normal decide sin pensarlo. William lo miró y se vio a sí mismo a esa edad. Un niño ya moldeado por fuerzas que no comprendía,
aprendiendo que sus deseos importaban menos que las necesidades de la institución. Y en ese momento, tomó una decisión. George merecía algo mejor. Merecía saber la verdad, que el sistema intentaría gestionarlo. Moldearlo, usar su independencia como una amenaza en lugar de un derecho. Y decirle la verdad a su hijo significaba hacerla pública. William organizó una entrevista privada con un documentalista conocido por su seriedad y sensibilidad, no por el sensacionalismo. Cuando se lo contó a Catherine, ella guardó silencio largo rato antes de preguntar si estaba seguro, si comprendía que eso cambiaría para siempre su relación con la institución, y probablemente con su padre. William respondió que sí, que lo sabía, que la confesión de David había sido un regalo, la verdad, y que le debía a la memoria de su madre y al futuro de sus hijos usarla con propósito, no guardarla bajo el mismo silencio que había protegido tanto tiempo la disfunción del sistema. 3 meses después, el documental se emitió. Fue devastador precisamente por su contención. William no acusó ni gritó. Solo contó la verdad. Relató la confesión de David, la manipulación sistemática de su vida durante años cruciales, cómo la institución le había impedido entender plenamente el trato que recibió su madre. Habló de la elección que tuvo que hacer, entre complicidad y honestidad. Mostró fragmentos de los documentos del USB, los suficientes para demostrar sus afirmaciones, sin revelar todo. Leyó extractos de las cartas de Diana, aquellas en las que suplicaba ayuda y fue ignorada. Explicó cómo esa verdad había transformado su comprensión de la historia familiar y su determinación de que sus hijos nunca serían manipulados igual. Aclaró, sobre todo, que no buscaba destruir la monarquía, sino reformarla. Exigía que una institución que se jacta de servir realmente sirviera a las personas dentro de ella, no las utilizara. Que los futuros herederos fueran tratados como seres humanos autónomos, capaces de decidir, y no como activos que deben ser gestionados. La reacción pública fue explosiva y dividida. Algunos lo aclamaron por su valentía y su compromiso con la transparencia. Otros lo acusaron de traidor, de poner en peligro la estabilidad de la monarquía, de exponer asuntos familiares que debían permanecer privados. Los tabloides fueron predeciblemente sensacionalistas, hablando de colapso real y crisis institucional. Pero las voces más serias reconocieron que William había hecho algo sin precedentes. Obligó al país a discutir honestamente el costo humano de la monarquía, a preguntarse si un sistema que requiere destruir a quienes lo sirven merece realmente seguir existiendo. La respuesta de Charles llegó a través de un comunicado oficial. El palacio admitió que, en el pasado, las prácticas institucionales habían priorizado la estabilidad sobre el bienestar individual. Agradeció la franqueza de William y prometió examinar los errores y promover reformas, aunque señaló que el documental no era el medio más constructivo para tales conversaciones. El mensaje fue diplomático, cuidadosamente neutro, pero no engañó a nadie. Los que conocían la familia sabían que el vínculo entre padre e hijo se había fracturado de manera quizá irreversible. Charles se sintió traicionado, expuesto, obligado a reconocer en público lo que siempre había ocultado. William, por su parte, se sintió liberado pero solo, habiendo elegido la verdad sobre la lealtad familiar. Harry le envió un mensaje largo. Le dijo que comprendía, que él había optado por abandonar la institución, pero que William, al quedarse y luchar desde dentro, había hecho algo igualmente valiente. «Has hecho lo que yo no pude», escribió. Validar la historia de mamá y, aún así, intentar reparar el sistema. La respuesta institucional, esta vez, fue más allá de las palabras. Los funcionarios del palacio comenzaron a implementar reformas, aunque nadie sabía si lo hacían por verdadera convicción o por pura necesidad de supervivencia. Quizás era solo control de daños. Aún así, se anunciaron nuevos protocolos. Una forma distinta de asesorar y acompañar a los herederos. Mayor transparencia en las decisiones que afectaban sus vidas y, por primera vez en la historia moderna de la monarquía, un reconocimiento público de que el bienestar psicológico importaba,
que la autonomía debía ser respetada y que manipular personas sin su consentimiento era abuso, por mucho que se justificara como deber institucional. Si esas reformas serían reales o meramente cosméticas, estaba por verse. Las instituciones cambian despacio, cuando cambian, pero al menos la conversación había comenzado. El silencio se había roto. La relación de William con sus hijos también cambió. Se volvió más honesto con ellos sobre los sacrificios que la vida real implicaba, más protector de su independencia, más dispuesto a reconocer que había aspectos del deber que él mismo desearía poder evitarles. George, Charlotte y Louis crecieron sabiendo que su padre había luchado por su derecho a ser personas reales, no productos de la corona. Supieron que su autenticidad valía más para él que su utilidad institucional. Catherine observó a su esposo navegar el torbellino posterior a su decisión con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que había hecho lo correcto, pero también que decir la verdad tenía un precio. Su relación con Charles estaba rota, su posición dentro de la institución, inestable. Algunos miembros de la familia habían dejado de hablarle. La prensa oscilaba entre elogiar su valentía y cuestionar su juicio. Y, sin embargo, había algo distinto en él. Una ligereza nueva. El peso de guardar el secreto de David en silencio había sido reemplazado por otro peso. El de haber hablado. Pero era un peso que podía soportar porque esta vez era el resultado de una decisión propia, no de una imposición. En el primer aniversario de la muerte de David, William visitó su tumba con una sola rosa blanca. Permaneció allí largo rato, reflexionando sobre la manipulación y la confesión, sobre el costo del servicio institucional y el precio de decir la verdad. David le había dado un conocimiento que había destrozado su visión del mundo, pero también lo había liberado. Le había permitido decidir quién quería ser. Pensó en su madre, preguntándose si estaría orgullosa, si entendería que su documental había validado sus luchas de una forma que él no había sabido hacer en vida. Pensó en sus hijos, esperando que su decisión de enfrentar la manipulación institucional les abriera un futuro distinto, un espacio para crecer sin ser moldeados por las mismas manos invisibles. Y pensó en el futuro, el suyo como rey, el de la monarquía en un mundo cada vez más escéptico frente al poder heredado. No sabía si decir la verdad fortalecería o debilitaría la institución, pero sí sabía que el silencio lo habría debilitado a él. Lo habría convertido en cómplice de los mismos ciclos que habían destruido a su madre y lo habían herido a él. La confesión de David había sido una tragedia, sí, pero también una liberación. Por primera vez, William podía elegir: vivir con honestidad o seguir representando el papel que otros habían escrito para él. Había elegido la verdad, aun cuando doliera. Y en ese gesto, se convirtió no en el príncipe cuidadosamente moldeado por la institución, sino en el hombre auténtico que decidió enfrentarse al sistema. Ese era el verdadero titular. No que William hubiese recibido una confesión devastadora, sino que había hecho algo significativo con ella, sin importar el costo. Su elección cambió la monarquía para siempre. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Hizo lo correcto? ¿Debió callar para proteger a la institución? ¿O la verdad vale más que la tradición? Déjanos tu opinión abajo. Suscríbete, porque esta historia aún no ha terminado. Las consecuencias apenas comienzan, y la batalla entre la honestidad y la preservación institucional definirá el futuro de la corona. El desgarro continúa.